Muy buenas noches. Dios les bendiga. Este es su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos invitados muy especiales que nos honran con su presencia y que vamos a estar compartiendo un tema que nos parece muy importante, y es el tema del fundamento de la palabra de Dios. Y para ello tenemos como invitado al licenciado Guido Rojas, teólogo católico, y también a el evangelista y apologista Dani Córdoba, quien nos van a estar dando una explicación sobre la visión que tiene cada uno en sus diferentes cosmovisiones teológicas, para que podamos entender cómo se ha presentado el desarrollo histórico de cada una de sus denominaciones e iglesias. Así que le damos la bienvenida al licenciado Guido Rojas y también a el apologista Dani Córdoba. Licenciado, bienvenido. Puede encender su micrófono. Gracias, bendiciones a usted por esa invitación tan especial de tu programa, que he visto que lo haces con altura, con educación, con respeto, y también al evangelista Dani Córdoba, que pues de tiempo atrás nos conocemos por esto de las redes sociales, pero nunca habíamos tenido como esa oportunidad de poder compartir la palabra de Dios desde cada visión. Muy contento y esperamos, como siempre, lo digo yo, que el Espíritu Santo nos ilumine y que sea siempre un crecimiento espiritual católico y el pueblo evangélico. Muchas gracias, los saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Adelante. Dani, bienvenido y Dios te bendiga a ti también. Bueno, gracias. Bien, pues sean bendecidos todos, ¿verdad? Y bueno, gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con el licenciado Guido Rojas. Es muy respetado en nuestro grupo, en nuestro medio. Reconocemos su preparación académica y es un placer para mí medir conocimiento al lado de un hombre con mucho conocimiento. Bien, yo también debo confesar que no tengo mucho tiempo navegando en los grupos en los cuales ustedes han compartido. Ya ustedes tienen tiempo presentando sus tesis, defendiendo sus posturas, pero me he dado cuenta de que tanto el licenciado Guido Rojas como tú, Dani, tienen un muy alto nivel, tanto de educación como de conocimiento, en la parte en la cual ustedes defienden. Y eso me llena de satisfacción porque cuando me dieron la referencia del licenciado Guido Rojas, inmediatamente hice una pequeña investigación sobre su trabajo teológico, y también he visto videos en los cuales él se mantiene con mucha altura y tiene un increíble conocimiento, de la cual uno se siente muy bien y uno respeta a personas que con ese conocimiento y esa altura, ¿no? Y esa academia, pues llevan información a sus seguidores, los feligreses, ¿no? Que pertenecen a la iglesia en la cual él es parte también, que es la iglesia católica. Igual forma tú, Dani, también me tomé el tiempo de verte, ya hemos conversado mucho, porque como pertenecemos a la misma cosmovisión teológica, ¿no? De la palabra de Dios, pues ya conozco cuáles son tus posturas, y también veo un alto grado de respeto, de academia y de educación. Y por eso ustedes, a mi modo de ver, este programa son las personas más indicadas y que me honran con su presencia para tocar este tema. Yo quisiera comenzar con el licenciado Guido Rojas, que él nos dé una introducción de cómo es la visión católica, cuál es el fundamento de la visión católica en términos doctrinal y que se apegue a la palabra de Dios. Pero en cuanto a la Biblia, Sí, correcto. sí. Claro, no, evidentemente la Biblia es la palabra de Dios, es un libro que tiene, por así decirlo, el sello característico del Espíritu Santo. Nosotros aceptamos todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento con unas variaciones en cuanto al canon.
sobre todo en el canon veterotestamentario, pues la Iglesia Católica acepta lo que es el canon alejandrino de la visión griega, de la versión griega de las 70, y las iglesias evangélicas cristianas lo que es el canon palestinense. En cuanto al Nuevo Testamento, el corpus neotestamentario, los 27 libros, es a la par. Consideramos que tiene una relevancia importantísima, tanto lo que es en cuestión de formación como lo que es también en cuestión de liturgia. A veces las personas no saben, cuando nosotros, para la Iglesia Católica, nuestro culto central en la Eucaristía, o sea, Eucaristéis, acción de gracias para nosotros, la misa, y siempre a veces se discute mucho si la presencia real de Jesucristo en las especies, pero se olvida que a nivel de liturgia, a nivel de culto para la Iglesia Católica, en esas reuniones de nosotros, que celebramos especialmente el día domingo, el Dei Domini, como lo hacían los primeros cristianos, la primera parte es dedicada a lo que es la liturgia de la palabra. Nosotros primero saboreamos la liturgia de la palabra, un texto del Antiguo Testamento, un salmo, un texto del Nuevo Testamento, le damos una preponderancia especial a lo que es el Evangelio, que es lo proclama el sacerdote, o sea, nuestros presbíteros, y después se viene lo que es ya la liturgia de Eucaristía. Pero entonces quería simplemente hacer énfasis que la Biblia tiene un papel importantísimo, no solamente para mí, sino para todo cristiano. Me apasiona mucho la frase que decía Martín Lutero, que decía: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Eso debería ser para cada uno de nosotros, el saborear lo que es este enriquecedor de principios hasta Apocalipsis. Adelante. Sí, bueno, esa misma pregunta yo se la hago también al apologista y evangelista Dani Córdoba. Dani, ¿qué representa la palabra de Dios para la cosmovisión en la cual nosotros nos apegamos, la cosmovisión evangélica? ¿Qué viene siendo la palabra de Dios para nosotros? Bueno, primeramente hay que recordar que para nosotros la Biblia no solamente lo vemos como un libro sagrado, es la guía de la conducta, la guía de la fe y sobre todo la revelación del ser divino que es Dios. O sea, la Biblia primeramente nos revela a Dios, nos revela la fe, la gracia. Obviamente por estos medios nosotros entendemos de dónde viene la salvación, y no solamente entendemos el medio de la salvación por medio del Evangelio y de las Escrituras, sino que lo tomamos como regla suficiente de conducta, ¿sí? Para nosotros, si se puede decir que se idolatriza la Biblia, pues bueno, me considero un bibliólatra. ¿Por qué? Porque no hay para nosotros nada más sagrado y más sublime que la Biblia. Sin ella no existiría la iglesia. Muy bien, bueno, dos muy buenas introducciones. Creo que ahí ambos están de acuerdo en que sí, la palabra de Dios es un fundamento esencial para conocer su revelación, conocer la verdad, y lo que Él determinó que a través de la historia pues tuviésemos para, obviamente, reconocer la salvación de las personas a través de la profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, licenciado Guido Rojas, cuando nosotros hablamos del fundamento de la palabra de Dios, ¿se pudiese entender desde la visión católica que ese fundamento necesita estar acoplado con alguna otra cosa que la acompañe, que la acomode? ¿O la Iglesia Católica entiende que ella es únicamente la única guía de fe y que no se necesitaría otra cosa más? Bueno, ahí sí ya entramos a matices un poco diferentes. Sí, sí, para la Iglesia Católica, como te decía, la Iglesia considera que la Biblia es la palabra de Dios, es fuente inspirada, es la historia tanto en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en la primera alianza y sobre todo ya con la plenitud de los tiempos, como dice en Gálatas 4:4, cuando Dios manda a su Hijo en el Kairos y hay una nueva revelación. Creemos también, lo dice Jesucristo, hay un nuevo pacto, una nueva que ya cubre lo que es el Nuevo Testamento y todo lo que es, pues, como decíamos, el mismo contexto neotestamentario. Pero la Iglesia Católica también le da
más énfasis a lo que es la iglesia que funda Jesucristo. Nosotros pensamos que la Biblia está, por así decirlo, al servicio de la Iglesia Católica en cuanto a la interpretación que el manual eclesiástico, por así decirlo, nuestras autoridades le dan. Y a la par también está la tradición, que es en lo que nos une con nuestros hermanos evangélicos, porque a veces no se entiende bien el término tradición, tradición es humana, no. Pensamos que la tradición es la misma fuerza del Espíritu Santo, la misma acción santificadora que Jesucristo promete, que es, pero que no termina con la muerte de los apóstoles, ni termina con lo que es el cierre de lo que es el Nuevo Testamento, que es el corpus joánico. Más o menos los mismos exégetas católicos piensan que el corpus joánico, lo que son la Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis, se finalizó hacia el año 98, inclusive algunos trascienden el comienzo del año 102. Pero entonces, aparte de eso, pensamos nosotros que también en esa misma iglesia que funda Jesucristo, que tiene unas características especiales, es su iglesia, santa por él y por los hombres guiada. Creemos en un primado también, que es el primado de Pedro. Entonces, eso también va mucho a la par de lo que es tanto la interpretación de la Biblia como el mismo, las mismas doctrinas y la misma cómo se fue combatiendo las primeras herejías que fueron surgiendo, porque sería muy bonito, o sea, hablar de la Biblia como tal es importante. Un teólogo cerrada nos une y la Biblia abierta nos desune. El problema es eso. El problema es que Carlos, tú y nuestro evangelista Dani, cuando abran la Biblia, ahí está el problema, es la interpretación que se le da al texto sagrado. Y esa a veces es en lo que pensamos nosotros. Ahí sí pensamos nosotros que sí tiene que haber un magisterio, sí tiene que haber unas autoridades eclesiásticas, tiene que haber alguien que le dé la correcta interpretación al texto sagrado. Es más o menos una visión general de lo que nosotros pensamos, lo que es el magisterio eclesiástico en cuanto a lo que es la Biblia como la primera fuente, pero para la Iglesia Católica no es la una. No es la única porque se complementa con la tradición cristiana. Entonces estaríamos entendiendo, licenciado, que la Biblia necesitaría tener una bisagra o algo que acomode las interpretaciones de la misma Biblia. Yo le haría la pregunta similar a el apologista Dani Córdoba. ¿Qué dice la postura evangélica, Dani? ¿La Biblia necesitaría alguna otra fuente externa a ella para que explique o, vamos a decir, como dice el licenciado Guido Rojas, interprete la misma Biblia? ¿Cómo lo ve la iglesia evangélica? Bueno, primeramente nosotros como cristianos evangélicos pensamos y tomamos la Biblia como la única fuente de autoridad en todo tipo de enseñanza. Para nosotros, la Biblia no está debajo de la iglesia, al contrario, la Biblia está por encima de la iglesia. El Nuevo Testamento, hay que recordar que Pablo, cuando les escribe a las iglesias, no existía escritura que guiara a la iglesia. De hecho, se tenían las antiguas escrituras, el antiguo pacto. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, la razón por la cual escribe es para corregir las deficiencias de la iglesia. Entonces, si nosotros vemos hoy en nuestros días, ¿por qué nosotros consideramos la Biblia, el Nuevo Testamento, como la autoridad para la conducta del cristiano? Es porque hoy en día seguimos viendo deficiencias tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas. Para nosotros es tomar la palabra de Dios escrita por estos hombres inspirados, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, dice que los hombres de Dios fueron inspirados, ¿sí? Se les reveló la palabra de Dios para que así nosotros fuésemos edificados. Ahora, estaba hablando de la interpretación. Voy a hablar un poquito de Biblia, espero no extenderme mucho tiempo y ser prudente con el tiempo que se nos otorga. Pero aquí mismo, aquí en la carta de San Pedro, ¿verdad? Como algunos la citan, dice primeramente aquí que la palabra de Dios es para nosotros una revelación de la palabra de Dios por medio de los profetas, la palabra profética. Dice
aquí en este, ay, ya me perdí. Estoy agarrando otro libro que no es la Biblia. Dice que en cuanto a la interpretación, no dice que no debe ser privada. ¿Qué entendíamos por privado? Privado es que es para una persona o para un grupo exclusivo de personas. Para nosotros no pensamos que sea para un grupo exclusivo de personas. No tenemos un magisterio exclusivo que nos diga cómo creer y qué creer. Al contrario, dice que la palabra de Dios es pública, y cuando dice que es pública, entendemos que la palabra de Dios está abierta para todos, no para un grupo exclusivo, y que nos diga de qué manera nosotros debemos de creer y cómo ejercer la fe, puesto que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos aquellos que escribieron el Nuevo Testamento nos guían ya de una manera anticipada a cualquier interpretación, ya sea de un pastor, ya sea de un sacerdote, ya sea de un magisterio de cualquier otra religión. Dice que no les pertenece a ellos la interpretación. La interpretación es para todos. Ahora, cuando decimos que la interpretación es para todos, debemos entender que no podemos salirnos del precepto que ya aquí está escrito. De otra manera, nosotros estaríamos violando la idea central y el motivo por el cual la carta o la epístola fue escrita y dirigida a las personas que fueron dirigidas. Entiendo. Bueno, siguiendo ese hilo y en este sería el primer bloque, ¿no? Para pasar a una breve pausa, entendemos entonces que para la visión evangélica, la Biblia es una revelación que puede ser llevada a cualquier persona, y que esa persona puede conocer en el mismo texto la revelación de Dios. Para la Iglesia Católica, como dice el licenciado Guido Rojas, hay un magisterio que son los que tienen las directrices de estudio, y entonces ellos le explican a los feligreses básicamente cómo seguir esas directrices doctrinales en la cual ellos deben aprender. Yo le pregunto brevemente al licenciado Guido Rojas, ¿no sería esto contraproducente para una persona como usted, que es un teólogo de alto nivel, poder razonar por usted mismo, probablemente con la ayuda del Espíritu Santo, y tener un discernimiento de la misma palabra independientemente de lo que pueda decir el magisterio? Bueno, pero a ver, tú habías dicho que de pronto en las respuestas de cada uno podíamos de pronto contraargumentar. ¿Se puede contraargumentar o no se puede contraargumentar? Sí, Antes de responder lo que... sí, por supuesto. Sí, porque, bueno, Yo pensaba hacerlo en el próximo bloque, pero si usted gusta, sí, lo bueno, podemos hacer. no, listo, entonces lo vamos en el próximo blog. Sí, bueno, escucho a Dani Cordalón y mire, todas las iglesias cristianas tienen un corpus doctrinal basados en las Sagradas Escrituras, y a veces unas coinciden con las otras y a veces unas van en contra de las otras. Pues, vuelvo y te repito. Entonces, todas nos basamos en las Sagradas Escrituras, y todos creemos que tenemos el Espíritu Santo. Yo creo que cuando tú, por ejemplo, Carlos, que me decías que era bautista, Dani, no sé cuál es su confesión, creo que, y yo como católico creo que estamos de buena fe. Cada uno cree que estamos de buena fe y que estamos profesando lo que realmente pensamos, que estamos en el camino correcto. Ahora, el problema es las interpretaciones que se dan. Si nosotros vamos, por ejemplo, inclusive yo como teólogo, yo tengo que estar sometido a un criterio de autoridad mayor que la mía, porque eso también es bíblico. El apóstol Pablo, yo sí utilizo, me gusta utilizar Biblias en físico, y cuando hago estos compartir, lo hago, por ejemplo, con Biblias. Tengo una colección de Biblias católicas evangélicas. Tengo la Biblia Estudio Scofield, es una Biblia evangélica. Yo le voy a responder porque el mismo apóstol Pablo dice en su primera carta, que es una carta pastoral, fechada más o menos hacia el año 64, en el capítulo 3, verso 15, dice, le dice a Timoteo que es un episcopo. Estamos hablando de una iglesia que también había una jerarquía, no es una iglesia anárquica, no es una iglesia comunista, no estamos hablando de una iglesia apostólica, donde unos son apóstoles, donde otros son episcopos, donde también hay presbíteros, donde hay diáconos, donde hay unas creencias propias que ya se van desligando del mismo fariseísmo, del mismo judaísmo,
y sabemos uno de esos, el mismo apóstol Pablo se iba a las mismas sinagogas a discutir, y el mismo Apolos también. Entonces dice el mismo apóstol Pablo, hacia esa misma época, de que la fuente de autoridad, aquí no nos lo dice, para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, mire bien el término que utiliza, que es que la iglesia, el término iglesia, o sea, asamblea, reunión, congregación, no es una sola iglesia, dice la iglesia que tiene una característica especial, del Dios vivo, o sea, del Dios viviente, que es dos características, columna y baluarte o fortín de qué, de la verdad. Entonces, nosotros sí pensamos que sí hay una autoridad eclesiástica, sí hay una autoridad bajo el Espíritu Santo, desde los mismos escritos paulinos, donde nos dice qué es lo que esa misma iglesia debe o no debe creer. Una de las primeras controversias con los judaizantes, que tú lo sabes, y Dani Córdoba también, sobre el problema de los circuncisos o no, ¿qué hubo necesidad de hacer? Hubo que haber un concilio, un consenso, para mirar a ver cuál era el criterio de esa misma iglesia ante esos puntos doctrinales. Si tú vas a lo largo de la historia, porque creo que conoces la historia, Dani también, no podemos castrar la historia hasta el siglo I y después hacer el trampolín hasta la reforma protestante en el siglo XVI. En el transcurso de los siglos se presentaron herejías, diversos grupos, algunos muy heterodoxos, de la gran mayoría de los cristianos que creemos en la Trinidad, en la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, sí hay necesario, sí creo que debe haber una autoridad eclesiástica para interpretar la Biblia, como digo yo, basado en esta epístola del apóstol Pablo. Adelante. Sí, ya con esta reflexión, licenciado, pasamos a la primera pausa y luego en el próximo segmento sí vamos a tener un diálogo mucho más abierto, viendo las contraposiciones de ambos. Pero yo creo que usted como teólogo sabe muy bien que hay un principio teológico de hermenéutica que dice que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Es decir, no debe de haber una concepción fuera de la palabra de Dios cuando ella misma está dando las explicaciones necesarias para nosotros asumirnos a la doctrina correcta. Entonces, creo que eso sería, estoy entendiendo la parte de que sí, hay una autoridad que presenta la palabra de Dios, pero no se sale fuera de la palabra de Dios, sino que dentro de lo que los apóstoles dejaron como fundamento y los profetas anteriores a ellos, entonces la iglesia se constituye baluarte de la verdad, pero esa verdad está constituida en la palabra de Dios, no fuera de ella. Pero creo que es muy interesante su punto, licenciado, porque usted está presentando de manera correcta que sí, hay una autoridad que esa autoridad pues se sujeta a la palabra de Dios para mostrarle a aquellos que están comenzando a recibir el Espíritu del Señor que les va transformando sus vidas y por lo tanto esas personas que ya tienen el conocimiento de la misma palabra de Dios, pues entonces van llevando ese mensaje. Cuando volvamos de esta primera pausa, vamos a entrar un poquito más en las contraposiciones y algunos puntos que son conflictivos y creo que eso es lo que le pone un poquito el sazón a la conversación, pero yo sé que con el conocimiento que ambos invitados tienen, pues será de mucho agrado escuchar sus respuestas. Ya retornamos, amigos. Bien, este es su programa Fe y Razón, es un programa que está dedicado a llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, pero sobre todo fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que nos apoyen y nos ayuden a seguir creciendo en este canal que es Fe y Razón 34. Suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones y así podrán ser parte de la familia de Fe y Razón. También transmitimos en el canal Señal de Vida 34 de Medios Super Canal aquí en República Dominicana y para Estados Unidos en Dominican View, en donde también transmitimos nuestro programa. Estamos compartiendo en su programa Fe y Razón. Y bien, retornamos con nuestros invitados especiales, el licenciado Guido Rojas y el apologista y evangelista Dani Córdoba. Han hecho una introducción, a mi modo de ver las cosas, magnífica. Ambos han explicado de manera muy clara las posiciones a modo de tesis y de introducción. Pero ahora vamos a ponerle un poquito de sazón a la conversación. Yo quiero que, bueno, como la última palabra la tuvo el licenciado Guido Rojas en una pregunta que le hice, yo quiero hacerle esta pregunta a Dani Córdoba para que podamos entender cuáles son los puntos conflictivos que presenta la doctrina
en la cual pertenece el licenciado Guido Rojas, y la concepción teológica que ellos sostienen a través del magisterio de la Iglesia Católica, y que ustedes entienden no se corresponde o no se apega a los lineamientos de la palabra de Dios. Bueno, primeramente no es nuestra labor buscar qué errores hay en la Iglesia Católica o en otra iglesia que no consideramos que no sean cristianas evangélicas. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es enseñar lo que está escrito. Obviamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio y una persona se convierte al Evangelio y le damos un seguimiento doctrinal, un seguimiento de iniciados, ¿verdad? Como todo niño, ¿verdad? Tiene que empezar desde abajo. Pero muchos de estos convertidos son personas adultas que ya vienen con una ideología, con una doctrina, con un pensamiento teológico o filosófico, ¿verdad? No sabemos, pero siempre vienen con incógnitas. Por ejemplo, una de las primeras preguntas que se tienen es ¿por qué no tenemos sacerdotes? ¿Sí? Nosotros les decimos, por ejemplo, lo que dice Efesios 4:11, ahí menciona, por ejemplo, ministerios. El apóstol Pablo dice ahí que él mismo, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos una lista de ministerios. Pero también el apóstol Pablo, ¿verdad? Por la sabiduría que el Señor le da, instituye cargos en la iglesia. ¿Cuáles son esos cargos? El diaconado, ¿verdad? El ser anciano y ser obispo. Sí, estos cargos sí los tenemos nosotros en nuestras iglesias. Y vemos que el ministerio apostólico ya no es vigente porque Jesús llamó solamente a 12. Obviamente los profetas, dice Jesús, y les dice la escritura que el último profeta fue Juan el Bautista. Entonces, no estoy negando que haya obra apostólica, no estoy negando que haya obra profética, pero ministerios que estén sobre la iglesia como un apóstol y un profeta no existen. No existen. ¿Qué sí existen? Existe el ministerio evangelístico. Hay gente que sigue evangelizando y lleva la palabra de Dios. Existe el pastorado, ¿sí? Existe el ministerio de la enseñanza. Estos ministerios siguen vigentes y siguen trabajando en las iglesias, ¿sí? Tanto como los cargos como el de diácono, el anciano y el obispo, ¿sí? Que podría ser también el pastor, ¿verdad? El ministro. Estamos viendo que nosotros cuando atendemos a estas personas nuevas les empezamos a enseñar lo que está escrito, no lo que no está escrito. Obviamente algunos vienen de la iglesia, la mayoría vienen de ellos, vienen de la iglesia católica. Y entonces ellos preguntan, ¿por qué no hay sacerdotes? Nosotros les tenemos que enseñar que en la Biblia no hay un sacerdocio bíblico aprobado por Dios, por Cristo mismo, en el cual se tenga que oficiar. Con esto no estamos negando que no exista el sacerdocio católico. Sí, lo estamos viendo, es visible, es palpable. Existen los sacerdotes católicos, pero una cosa es que exista en un medio religioso a que sea algo aprobado por Dios apostólicamente hablando, bíblicamente hablando. Entonces nosotros nos enfocamos en lo que está escrito, no en lo que no está escrito. Obviamente esto abre pie a una controversia porque las personas que no llegan a estar conformes con la doctrina, con la enseñanza, se regresan a sus respectivos lugares y empiezan a decir, en tal lugar enseñan que no existe el sacerdocio católico en este caso. Entonces, no es que nosotros enseñemos que no existe el sacerdocio católico, es que ministerialmente no existe porque no hay ninguna parte de la Biblia donde se hable de otro sacerdocio que no sea el levítico, que quedó descontinuado o que quedó cambiado por otro sacerdocio, que, bueno, si se da el tiempo y la oportunidad, tendríamos que explicarlo más tarde. Bien, bueno, esa misma pregunta, el mismo sentido al licenciado Guido Rojas, ¿cuáles puntos son contrapuestos a la visión de la doctrina católica que
lo tiene también la doctrina protestante evangélica. ¿Qué puntos no serían convergentes con la palabra de Dios desde el punto de vista de la doctrina católica? Bueno, como decía Dani, o sea, son muchos matices, hay cosas que nos unen y hay cosas que nos desunen. Eh, bueno, del mundo protestante, el problema del mundo protestante, en mi visión, es, por ejemplo, inclusive si vamos desde los mismos inicios, desde el mismo padre de la Reforma que fue Martín Lutero, con sus muy buenas intenciones que ha tenido sin meternos en su conciencia, el querer transformar o reformar la iglesia, las muchas pecados que habían, pero él mismo llegó a decir, por creer destruir un papa, creé 100 más. O sea, tuvo muy buenas intenciones, pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ya se tuvo más libertad, como decía nuestro amigo Dani Corda, cada uno, él decía, cada persona puede interpretar la Biblia como quiera, desde un niño hasta un campesino. Pero cuando él empezó una reforma protestante, porque eso vamos a saltar a la historia que tú te gusta mucho, empezamos a ver que del mismo luteranismo empezaron los anabatistas. Después vienen los calvinistas, después los luteranos, después los bautistas, después los metodistas. Entonces, hay una ramificación también en el mundo protestante, y aunque todos ustedes hagan llamar hermanos, la verdad es que si vamos al punto doctrinal, tú puedes llamar hermano a Dani Córdoba y a mí me puedes llamar amigo, pero si vamos a mirar a ver lo que piensas tú como bautista, lo que piensa Dani Córdoba como evangelista, habrán también muchos puntos de divergencia, y eso es lo que también yo quiero también hacer énfasis. O sea, por ejemplo, Dani decía, el por qué los sacerdotes católicos, yo también le haría la misma pregunta, ¿por qué en el mundo evangélico hay mujeres presbíteras, hay mujeres obispas, hay pastores homosexuales? Eso no está tampoco en la Biblia. Entonces, si la autoridad es solamente la Biblia, también en el mundo evangélico también hay una torre de Babel. Entonces, tendríamos que sacar también lo bueno y lo malo y mirar también cada posición desde el punto de vista también doctrinal, eso sí, con el mismo respeto y la misma educación. Esa sería más o menos una respuesta un poco resumida. Adelante. Sí, me parecen que ambos han dado una respuesta honesta y tomando esos parámetros de sus respuestas, viendo las diferentes situaciones que se dan, yo creo que el inconveniente sería en quién asume realmente la palabra de Dios y quién hace cosas fuera de ella. Por eso dijimos en el principio, en la introducción del programa, que tendríamos que ver las distintas definiciones que ustedes pudiesen dar y me parece que ustedes están de acuerdo en que el fundamento básico para poder entender primero la doctrina y luego el cómo vamos a manejar esa doctrina conforme a la revelación dada, pues es la palabra de Dios que constituye a la iglesia como baluarte y fundamento de la verdad. Por lo tanto, si tanto en el mundo evangélico se ven situaciones que no se corresponden con lo escrito en la palabra de Dios, así como uno pudiese ver que en el mundo católico hay cosas que no se correspondan con la palabra de Dios, pues me imagino que se haría un filtro en función de esos acontecimientos. Por eso le pregunté, licenciado, como usted es teólogo y siendo teólogo ya tiene un peso y un reconocimiento, ¿no? de grado frente a cualquier secular, católico o evangélico, porque usted entiende muy bien que dentro de su preparación teológica usted tiene un discernimiento para poder entender y establecer qué cosas establece la palabra de Dios y qué cosa puede ser desechada de plano por esa preparación teológica, por ese estudio, por ese arduo trabajo en el tiempo, al igual que un evangelista y apologista como Dani Córdoba, que también tiene que someterse a una serie de estudios profundos de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que quedó en el tapete en el primer bloque, quiero volverla a recalcar porque dieron unas respuestas adecuadas, pero quiero que profundicemos un poquito más porque para mí es muy importante, y es que cuál es la autonomía que tiene cada persona de estudiar la palabra de Dios, apegarse a ella conforme a esa relación que tiene que pueda tener con el Señor. Si estaríamos sujetos a un concilio o grupo o ministerio o academia eclesiástica que sean ellos batuta, ley y constitución y no apegarnos únicamente a la palabra de Dios conforme a la revelación del Espíritu Santo. Lo digo, por ejemplo, en el caso de si usted, licenciado Guido Rojas, tiene esa autonomía dentro de su preparación de poder estar
de hecho, en contra de algún enunciado que venga de la iglesia que usted entienda que no se apegue a la palabra de Dios. Y usted mencionó a Martín Lutero y sabemos desde la historia que Lutero, independientemente de sus buenas intenciones, él se estableció y se apegó a la palabra de Dios conforme a lo que se estaba viviendo con las indulgencias. Que si existen las indulgencias, si se diera ese caso, si lo pusiéramos en tela de juicio, no era como Lutero lo estaba viendo en ese momento y por eso no pudo ser refutado ante ese seguimiento que le dio la Iglesia Católica con el grupo inquisidor que estaba llevando a cabo el juicio ante Lutero y no pudo ser refutado a través de la palabra. Entonces, la pregunta tanto a usted como a Dani, ¿cuál sería su última autoridad? ¿La palabra de Dios o algún concilio extrabíblico? Puede responder Guido y también luego me responde Dani. No, yo creo que sería justo que primero respondiera Dani porque ya para hacerlo más equitativo, por mí no hay ningún problema, porque entonces sería yo el primero que lleva la... Ya me preguntaste a Sí, mí, claro, entonces claro. si vamos en Lo el que pasa es mismo que orden, como Dani sí. fue el último que habló, quería Ya, llevar esa Dani, secuencia, pero muy bien. Dani puede responder, por favor. ¿Me escucho ahí? Ok, perfecto. Bueno, el licenciado Rojas estaba citando algunas de las deficiencias, errores. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo escribe a las iglesias por las deficiencias que hay. Él citó que en algunas iglesias protestantes hay mujeres que ofician. Bueno, estas iglesias nosotros no las consideramos cristianas evangélicas. Claro que como no están dentro del bloque católico o romano, se nos cataloga a todos por igual. Hay iglesias independientes que no tienen autoridad, no están bajo alguna cobertura de autoridad. Nosotros tenemos también un cuerpo que está sobre nosotros en forma de guianza. Son líderes. Un líder es un guía. Ahora, estos líderes estudian la palabra de Dios. Nosotros, como personas encargadas también de llevar la palabra de Dios, tenemos que apegarnos a la unidad del sentir de la interpretación de las palabras. Yo tengo mi propia interpretación. Lo que estoy haciendo ahorita es una interpretación muy, pero muy personal, pero no, pues no por ser personal significa que yo esté fuera de los parámetros de la interpretación que en general la iglesia cristiana evangélica le da. Nosotros, con 6 diferentes denominaciones, coincidimos en el mensaje central de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Son poquitas las diferencias que no tienen que ver nada con el tema de salvación y que no consideramos que sean herejías. Son discrepancias que vemos en la iglesia de Corintios, ¿verdad? De hecho, Pablo tuvo discrepancias muy fuertes con Pedro. Pedro en la iglesia de Antioquía estuvo judaizando y haciendo que los gentiles se sometieran no solamente a la circuncisión, sino a la enseñanza que hay detrás de la circuncisión. Y mismo Pablo reprende públicamente a Pedro. Imagínense qué grado de discrepancia. Claro que vemos que Pedro, gracias a Dios, ¿verdad?, entendió y en una de sus cartas reconoce la sabiduría que Pablo ha recibido para escribir a las iglesias. Nuevamente vuelvo a esto. Nosotros nos apegamos a lo que Pablo dice dentro de las cartas dirigidas a las iglesias, corrigiendo las deficiencias de la iglesia. Esas deficiencias que tienen las iglesias de los tiempos bíblicos, de los tiempos apostólicos, son las mismas deficiencias que hoy siguen teniendo las iglesias, tanto cristianas evangélicas como no evangélicas, ¿sí? Vemos la idolatría, vemos la fornicación, el adulterio. No voy a decir qué tipo de personas son las que participan. Yo creo que esto no es cuestión de personas que pertenezcan a una denominación o a un grupo religioso. Creo que estas cosas tienen que ver más bien con la condición anímica del ser humano, y eso refiriéndose a que las personas prefieren la maldad antes que
las cosas buenas de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos por bien nuestro. Entonces, no es cuestión de ver, yo vuelvo a repetir, no es que yo tenga que buscar cuáles son las deficiencias que están en las iglesias que no son cristianas evangélicas, porque dentro de las iglesias cristianas evangélicas también hay deficiencias. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para corregir esas deficiencias? La Escritura, ¿sí? Nada se les escapó a ellos. Cualquier cosa que ustedes me mencionen hoy como deficiencia del ser humano, como problema de pecado en el ser humano, lo vamos a encontrar aquí. Yo fácilmente me hablan de fornicación. Rápidamente voy a buscar versículos donde hablen de la fornicación y que Dios prohíbe la fornicación. Si me hablan de idolatría y qué es idolatría, rápidamente voy a buscar aquí en la Biblia y voy a encontrar el concepto de idolatría y a qué le llama Dios idolatría y por qué Dios prohíbe la idolatría, por qué Dios prohíbe la homosexualidad, por qué Dios prohíbe el adulterio, ¿sí? Las borracheras, las orgías, las mentiras, todo ese tipo de cosas la vamos a encontrar aquí. No hay cosa que nadie me pueda mencionar que no se encuentre aquí en la Biblia como una deficiencia del ser humano que tenga que ser corregida con la misma palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a lo que está escrito aquí. Bueno, eso porque nosotros consideramos que la palabra de Dios es la autoridad para el verdadero cristiano. El apóstol Pablo le dice aquí a los corintios, ¿verdad? Aquí en 1 de Corintios 14, 1 de Corintios 14 dice... déjenme decirles bien con exactitud el versículo para que no hierre yo. El versículo 47, 1 de Corintios, capítulo 14, Versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, son mandamientos del Señor. O sea, el apóstol Pablo escribió las cartas como mandamiento para corregir que las deficiencias de la iglesia. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí mismo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? En cuanto a las cartas que él escribe, ¿verdad? Le hace reconocer que le está escribiendo doctrina, y ahí mismo aquí en esta carta que le escribe a Timoteo, le está diciendo que estas cartas, no solamente lo que él está escribiendo, sino las antiguas escrituras del antiguo pacto son útiles. Bueno, lo voy a leer porque es bien interesante leerlo y con esto voy a cerrar, no quiero tomarme mucho tiempo, pero es necesario que tomemos en cuenta este consejo del apóstol Pablo y precisamente refiriéndose aquí a este siervo, a este, pues, ¿qué se puede decir? Ministro que es Timoteo, un hombre joven, pastor, que estaba a cargo de una iglesia. Le dice primeramente aquí en 2 Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor en cuanto al evangelio. Dice aquí el 16, toda la escritura, recuerde que ya la había escrito, esta era la segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, lo que dije en un principio. El apóstol Pablo escribió para corregir las deficiencias de la iglesia, para corregir, para instruir. Vea, ¿para qué sirven las escrituras? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia no puede existir si no está esto. Yo sé que pueden haber otras opiniones, puede haber un magisterio, puede haber una tradición, pero si este magisterio y esta tradición contradice lo que está aquí, esas iglesias, sea quien sea, ¿verdad? No cristianas evangélicas o cristianas evangélicas, si no se sujetan a esto, van a tener las mismas eficiencias que siempre han tenido desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. No puede ser que una iglesia no pueda ser guiada y corregida con esto. Esa es mi percepción y esa es mi manera de ver, no solamente yo, estoy hablando de parte de todas las iglesias cristianas evangélicas que tienen ese mismo sentir.
Muy bien, me gustaría entonces escuchar ya la respuesta del licenciado Guido Rojas con relación a esa pregunta que hicimos. Sí, mira, yo escuchando a Dani coincido en muchas cosas. Yo no me voy a la parte moral. Yo creo que el que esté libre de toda culpa lance la primera piedra. Yo creo que, y en ese aspecto solamente toqué el punto doctrinal de que en algunas iglesias evangélicas pues hay mujeres pues pastoras y que eso no está en la Biblia. No estoy diciendo que si tengan el llamamiento, no, eso no me meto yo porque no juzgo a las personas. Pero sí quiero porque una de las máximas del mundo evangélico protestante como tales, y te he escuchado a ti, que aparte de estar conduciendo, también veo que tienes, pues, das también tus opiniones un poco también soteradamente evangélica, que está muy bien, no tengo nada de eso. Pero la cuestión, por ejemplo, y escuchando a Dani sobre las escrituras, lo que yo no estoy de acuerdo es que me digan a mí que solamente es la Biblia, porque ese término, sola Biblia, eso no es bíblico. Si tú vas a hablar que la Biblia es fuente de autoría, sí, pero que me diga a mí en qué parte de la Biblia diga que yo como cristiano, independientemente que sea católica, solamente me tengo que quedar por la palabra Biblia, eso fue una añadidura que vino desde Martín Lutero y que ha venido también globalizando el mundo protestante. O sea, el término sola como tal no existe. Que si la escritura es inspirada por Dios, aquí no tengo ese mismo texto. Es una carta pastoral escrita por el apóstol Pablo a un episcopo, Timoteo, o sea, vamos viendo que es una iglesia jerárquica, escrita hacia el año 61, 65, un poco antes de su martirio, pero aquí hay una interpretación muy interesante si vamos a hacer de la hermenéutica, el exégesis, y lo estoy haciendo con una Biblia evangélica porque utilizo mucha Biblia evangélica, la Biblia de Estudios Scofield de la Reina Valera del año 1960, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y ahí viene pues la relación, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí lo importante es que yo quiero hacer, cuando dice el término toda, es un adjetivo que va unido a un sustantivo que es escritura. El término escritura es grapé, que puede decir es un escrito sagrado, un documento santo, y importante porque es inspirado, o sea, tiene la inspiración, o sea, es decir, dado el aliento de Dios, que en griego es teoneutos, pero la cuestión es que cuando el apóstol Pablo escribe esto, no se está hablando del canon neotestamentario, o sea, el canon neotestamentario todavía no se había escrito, no se había terminado, faltaría también mucho, como decía, el compendio jovánico y todas esas cosas. Interesante eso porque a veces no veo a los apologistas evangélicos lo que dice en el versículo anterior, que está hablando a Timoteo, que está haciendo referencia de lo que era la Torá o la Taná judía. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que cuando el mismo apóstol Pablo está escribiendo eso, que toda escritura es inspirada por Dios, no estamos diciendo que no es importante, pero no estamos diciendo que sea la única fuente de autoridad, porque el mismo compendio del Nuevo Testamento no se ha terminado. Ahora, ¿qué pasa después? No hay un solo texto, Carlos y Dani, donde me digan a mí que como cristiano tengo que regirme por 27 libros. Eso de que haya un canon del Nuevo Testamento de 27 libros es parte de lo que es la autoridad de esa misma iglesia cristiana, que es fruto por el cual todos los otros cristianos podemos decir que esto es palabra de Dios. O sea, y eso vino después con un hereje llamado Marción, que fue el primero en el siglo segundo, mediados del siglo segundo, que empezó a hacer un canon, rechazando unos y otros. Entonces, ahí hubo necesario que esa misma iglesia primitiva cristiana empezara a discernir, bajo la inspiración, como dice acá, del Espíritu Santo, si habían 4 evangelios, si había un libro Hechos de los Apóstoles, cuántas cartas son de Pablo, cuántas cartas son de Timoteo, cartas son apostólicas, que es el libro Apocalipsis, porque ese compendio histórico como tal, sí hubo necesidad de dar un compendio para que finalmente tanto cristianos católicos como cristianos evangélicos tengamos la certeza de que es inspirado por Dios. 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 3 de Juan, 2 de Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis. Entonces, en eso también sí quiero hacer revelencia también, porque ese matiz histórico no lo podemos separar. Lo que es, vuelvo a decir, la unidad de lo que es el criterio de la iglesia, la inspiración del Espíritu Santo y también lo que es el mismo compendio del Nuevo Testamento. Porque si no, entonces tendríamos también el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, y tenemos muchos otros también escritos que fueron rechazados también en ese mismo inicio de la iglesia primitiva. Adelante. Muy bien, yo creo que ambas respuestas han sido bastante precisas. Yo solo quiero decirle a nuestro querido amigo, el licenciado Guido Rojas, que hemos tenido el placer y el privilegio de poder estar compartiendo en esta transmisión, que a pesar de que yo me suene un poquito evangélico, no lo puedo evitar porque esa es mi cosmovisión, pero
yo trato de seguir el hilo conductor de las respuestas que ustedes dan y hacer un pequeño aporte histórico de lo que ustedes mismos dicen. Cuando usted mencionó a Lutero, bueno, pues yo dije por cómo Lutero brevemente pasó el juicio, ¿no? Y lo que sucedió con él. Y de hecho, le di la razón, licenciado, cuando usted dice que sí, que hay una autoridad, hay una estructura de autoridad, y también Dani Córdoba le dio la razón de que esa estructura de autoridad se reconoce desde los fundamentos de la misma palabra de Dios. Es decir, los apóstoles que estaban llevando la doctrina eran autoridad para aquellos que le enseñaban, pero no cualquier autoridad. O sea, no cualquiera pudiera decir, mira, yo voy a escribir lo que quiera, o alguien me reveló algo extra de lo que están diciendo los apóstoles, sino que ellos mismos reconocían primero la autoridad de los profetas cuando revelaron el enunciado de que el Mesías vendría, luego la autoridad que le da Cristo con la doctrina que Cristo le deja a los apóstoles, luego la autoridad que dirige el Espíritu Santo a través de las revelaciones de los apóstoles, y que luego la historia pues va desarrollándose conforme al fundamento de esos textos que dejaron los apóstoles. Otro punto importante que usted mencionó también, licenciado, y que creo que Dani estaría de acuerdo, es que el desarrollo de la historia para la compilación de los textos y poder identificar los textos acorde a aquellos que sí vivieron de primera mano y que fueron testigos presenciales en la gran mayoría de casos, pues fue el método científico, si se pudiera llamar así, del tiempo en el cual se comenzaron a hacer la recopilación de los textos. ¿Por qué? Porque los griegos romanos tenían ese proceso, por lo menos en esa parte, ellos utilizaron un método coherente, apegado a el mismo método científico, histórico, literario que ellos utilizaban, porque eran filósofos, porque muchos de ellos eran historiadores, y tomaron la decisión, obviamente yo entiendo que guiados por el Espíritu Santo, de tomar los textos de los testigos cercanos a la vida de Jesucristo, y teniendo en cuenta eso, pues compilaron los textos más adecuados, más acordes, entiendo yo también, guiados por el Espíritu del Señor, para tener el canon que nosotros vemos hoy. Independientemente de eso también, Pablo discutía con los judíos, incluso con los mismos judaizantes que aceptaban a Jesucristo de una visión distinta a la que Pablo y los apóstoles predicaban, con el Antiguo Testamento, que eran los rollos que se leían en las sinagogas hebreas, y que también los griegos la tenían con la Septuaginta. O sea, Pablo lo refutaba con los textos de los profetas. Por eso se decía que era el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Por eso ustedes dos han dado unos puntos muy interesantes que nos llevan a reflexión para seguir investigando, porque hay cosas que el licenciado ha dicho que me llevan a mí a hacer un análisis, no de repaso, a modo de repaso. Yo me siento que estoy tomando clases de ambos, pero qué bueno que los tenemos a ambos y que están dando sus puntos de vista de manera muy concreta. Cuando volvamos después de esta pausa, que será la última, vamos a profundizar un poquito en la historia, ¿no? Vamos a ver un poquito la historia de los apóstoles, pasando eso mismo que estaba diciendo el licenciado Guido Rojas y que también estaba mencionando Dani Córdoba, sobre cómo se fue desarrollando la predicación de los apóstoles, qué cosas se fueron agregando, qué textos fueron surgiendo que nosotros pudiésemos ver que no se fundamenta en la palabra de Dios, como es este programa. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, amigos. Este es su espacio Fe y Razón. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal, pueden colaborarnos, pueden darles like a los videos, pueden darnos seguimiento, pueden escribirnos, pueden refutarnos, pueden estar de acuerdo, pueden decir que no están de acuerdo, porque este es un programa, un canal que está dedicado para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para establecer el estudio de la palabra de Dios. Aquí invitamos a personas de distintas denominaciones para que también ellos puedan expresarse en términos académicos y con el respeto y la altura que hemos estado desarrollando en este proyecto de nuestro canal Fe y Razón, y también recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 829-602-7739. Allí pueden escribirnos, pueden pedirnos oración, y así nosotros estaremos compartiendo con ustedes y respondiéndoles en la medida de lo posible. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también pueden vernos a través de la señal Dominican View
para Estados Unidos a través del canal Señal de Vida 34 de Medio Supercanal en República Dominicana. Esto es su programa Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en este último bloque con nuestros invitados especiales, el licenciado Guido Rojas, teólogo de la Iglesia Católica, y el evangelista y apologista Dani Córdoba, evangélico, titulados protestantes, porque en la historia se tituló protestante porque hicieron una protesta, ¿no? Y habría que ver si la historia le da la razón a la protesta o no, pero nos llaman protestantes. Y vamos a pasar en este último bloque a escuchar la reflexión de nuestros invitados con relación a cómo se fue desarrollando la historia de las enseñanzas doctrinales que recibieron los apóstoles a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que también fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Me gustaría comenzar vamos a comenzar con Dani para que nos dé quizás un pequeño recorrido histórico. ¿Cómo se fue desarrollando la doctrina de los apóstoles y qué cosas tú entiendes que son bíblicas en función de que no tienen que ser extra bíblicas para nosotros recibirla de manera secundaria en otros textos? Si nos quedamos con lo que los apóstoles fueron enseñándoles a través de aquellos que lo recibieron, tanto griegos como judíos, o si la historia va presentando de que los apóstoles ya habían dado el fundamento a través de la palabra de Dios conforme al fundamento de la Biblia. Adelante, Dani. Amén. Bueno, primero hay que entender que la Biblia es la primera fuente histórica, ¿sí? Y hay que recordar que los apóstoles hicieron una enseñanza de transmisión oral, lo que muchos pueden llamar una tradición. Pero bueno, la Iglesia Cristiana Evangélica no solamente se encierra en este prejuicio de la sola escritura o la sola Biblia, no. Nosotros podemos compaginar con enseñanzas históricas, es más, patrísticas, y podemos compaginar con algunas enseñanzas de la Iglesia Católica siempre y cuando éstas se centren en la Biblia. O sea, nosotros no nos negamos ni nos cerramos a entender razonamientos, pensamientos, ideologías y enseñanzas teológicas, sistematizadas o no. Podemos compaginar siempre y cuando estén centradas en la Biblia. Y hay que recordar que la transmisión oral tuvo que escribirse para no desvirtuarse. La escritura garantiza que lo que ya queda plasmado en una enseñanza no puede ser pervertido, no puede ser descontinuado, ¿sí? La tradición o la transmisión oral sufre de atentados, de ser mal interpretados o no ser recordadas al pie de la letra, ¿sí? Aquí en Romanos capítulo 15 del versículo 1 en adelante dice aquí el apóstol Pablo a los romanos: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro trabajo, tener que levantar a aquellos que están en error, en ignorancia. Versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cuando hablamos del pecado, lo hacemos para que la gente no peque, se retire del pecado y sean edificados, para que ellos encuentren bendición. Versículo 3: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, vea como dice aquí, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todas esas cosas se escribieron para que no se perdieran, para que no quedaran en el olvido o para que no fueran desvirtuadas por una mala palabra, por una mala expresión y se desvirtuara la fidelidad de la transmisión oral o la tradición oral. Versículo 4. Dice aquí, esto es muy importante, dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No podemos confiar en otras fuentes que no hayan dejado plasmado en una escritura lo que ya antes
se había establecido. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, por eso les escribe a las iglesias para corregir las deficiencias. Estas deficiencias, vuelvo a repetir, eran por naturaleza, ¿verdad? Porque somos humanos, no somos perfectos, erramos en cada momento de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, para evitar, ¿verdad? En un tiempo futuro, las mismas cosas, el mismo sistema de pecado, porque no importa el tiempo ni la edad, ¿verdad? No importa cuánto ha crecido la tecnología o no ha avanzado, tanto se peca de una manera liberal en los países subdesarrollados como en los países desarrollados, ¿sí? El adulterio es el mismo, la fornicación es la misma, los desórdenes sexuales son los mismos, las borracheras, todo eso es lo mismo, no importa a qué grupo avanzado de una sociedad pertenezcan, ¿sí? La escritura a nosotros nos va a dar la certeza de que no se vuelva a pasar por lo mismo. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Un pueblo que desconoce la historia está condenado a volver a vivirla. Jesús, el Señor, ¿verdad? En las escrituras dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿sí? Conocer todo, vea, que no es una casualidad. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en la enseñanza apostólica a través de los tiempos. Dejó de ser una transmisión oral para que no se desvirtuase. Con eso no estamos diciendo que esa transmisión oral haya sido incorrecta. Lo que hoy podemos decir es que cómo podemos probar que una transmisión oral o una tradición oral sigue viva. Obviamente tuvo que haber sido plasmada en una escritura, porque no hay manera de probar que una tradición o una transmisión oral pueda continuar y sea la misma de la cual se habló en un principio cuando empezaron la predicación del evangelio. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere no será salvo. ¿De qué manera vamos a creer si no tenemos la escritura aquí con nosotros? ¿Cuál es el testimonio palpable de que Cristo Jesús vino a este mundo si no es la escritura? Yo sé que la transmisión oral en un tiempo fue lo primordial. Fue lo primordial, pero la historia no puede quedar en el olvido solamente por la tradición o por la transmisión oral. No puede quedar. Tiene que quedar un vestigio y son las escrituras. A través de los años, ¿verdad? Se tuvo que inventar la escritura para que así el hombre tuviera testimonio de sus inicios, ¿verdad? De los inicios de cada sociedad, de cada cultura. Siempre ha habido la escritura que dé testimonio de todas las cosas que han pasado en la tierra. Yo quiero culminar con esto. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos para buscar las deficiencias de las religiones, no, nosotros estamos para ver cuáles son las cosas que el Señor nos manda y que si en ellas nos encontramos nuestras propias deficiencias, hacerle corrección. Dice el apóstol, vuelvo a repetir, ¿verdad? El apóstol Pedro dice aquí en una de sus cartas, ¿verdad? Dice que teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Imagínense, si teniendo la escritura, mucha gente las tuerce, mucha gente las convierte a su conveniencia. ¿Qué más se puede hacer con una tradición o una transmisión oral? ¿Verdad? Podemos cambiar fácilmente las palabras. Nuestras palabras aún así son cambiadas y tergiversadas, diciendo cosas que a veces no decimos ni afirmamos. Sí, yo creo que nosotros como cristianos debemos bueno, algunos dirán, es que no hay ninguna base bíblica acá para decir que la misma Biblia no dice que sea la única fuente de autoridad y que sea la única fuente de la que el hombre se pueda corregir e instruir. Bueno, ya se leyó que sí. Sí existe. No hay manera de negar la legitimidad de las escrituras para corregir y conducir al hombre a un buen camino.
Bien, bueno, pues entonces con la misma pregunta, escuchar la reflexión del licenciado Guido Rojas al respecto. Licenciado. Gracias. No, yo coincido mucho con Dani Córdoba porque lo veo en un plano mucho más pastoral, un plano más de moralismo, y eso está completamente de acuerdo. El mismo no está tanto el plano apologético, que en este caso sería contra la Iglesia Católica, y me parece importante lo que él dice, que si una persona se acerca a su iglesia, lo que hace es llevarlo a Jesucristo. Yo en eso sí coincido completamente, y en mi visión como teólogo pienso que el Espíritu Santo sopla donde quiera. La acción santificadora de Dios, la redención en la cruz, no es solamente algún monopolio de la Iglesia Católica ni nada, en eso también coincido en la parte moral, en lo que es la parte del seguimiento a Jesucristo, en lo que es el discipulado, el caminar con Jesucristo, como los mismos discípulos de Maús que iban alegres y decían, cuando el mismo Jesucristo, el ardor que sentían cuando el mismo Jesucristo, nuestro Señor, les iba explicando las escrituras desde el Antiguo Testamento y los profetas acerca de él. Pero también tenemos que mirar algo que también es histórico, que es lo que yo estoy dando a entender, y no es de pronto porque a veces veo también en los hermanos evangélicos, que los considero mis hermanos, yo los llamo hermanos míos, que a veces entonces sacamos por hacer a relucir, por así decirlo, ese as que tenemos los católicos, es decir, la historicidad del catolicismo. Entonces yo creo que ese es importante también, porque nuestro amigo Dani Córdoba está citando mucho al apóstol Pablo, yo también quiero en esa misma línea, y quiero tomar a colación lo que dice Hechos de los Apóstoles, porque el libro Los Hechos de los Apóstoles, escrito por un evangelista, Lucas, que no era discípulo de Jesucristo, y que aparte era griego. Entonces vemos ya también cómo esa misma iglesia se fue expandiendo también ya al mundo de los griegos, como nuestro amigo también Carlos lo dice también. Entonces, escrito más o menos hacia los años 80, es muy importante porque ese libro de los Hechos de los Apóstoles nos da, como por así decirlo, el matiz de lo que era la iglesia ya liderada ya por los apóstoles. O sea, Jesucristo da su simiente, sus apóstoles, viene ya la acción santificadora del Espíritu Santo, pero así mismo, como viene la acción santificadora, como vienen milagros también por parte de los apóstoles, como viene la predicación también, la conversión de 5,000 personas por el apóstol Pedro, como viene también ese gran apóstol que de ser perseguidor pasó a ser perseguido, como fue Pablo, también camino a Damasco, también vienen dificultades, también vienen divisiones, también vienen posiciones contrarias, y es por eso que quiero tomar con cotación lo que dice en la palabra de Dios en el capítulo 28, esto de los apóstoles, las últimas referencias que le da el mismo apóstol Pablo, no a un episcopo como en este caso era Timoteo, sino a un colegio de episcopos, o sea, de líderes, que le dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, o sea, la grey, o sea, si hay unos pastores, si había quienes lideraban, de que el Espíritu Santo, porque todo le viene la acción santificadora del Espíritu Santo, ha actuado, sigue actuando y actuará hasta la parucía del Señor. Eso es algo que también es verídico, no podemos nosotros negar. Los errores, los pecados son de nosotros los humanos. Las divisiones son de los hombres. La unidad, el amor, la santidad es un límite mucho más superior al cual todos estamos llamados, que es el mismo Jesucristo por su redención en la cruz y la acción santificadora de esta tercera persona de la Trinidad. Dice, os ha puesto como obispos para capacitar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y dice en el versículo 29 a continuación, porque yo sé que después de mi partida, que en ese mismo rebaño de Jesucristo, en esa misma casa de Dios de Jesucristo, en esa acción santificadora del Espíritu Santo, le está hablando a los episcopos, a estos líderes, dice, porque yo sé que después de mi partida, al faltar el apóstol también, venían también otros problemas, que vendrán lobos, y siempre han habido lobos, que querrán, ¿qué? Destruir al rebaño. Esa importante reflexión es interesante, porque entonces ahí es donde tenemos que mirar a ver todo lo que sigue a continuación, porque yo veo también, sí, podemos hablar de los apóstoles, de las iglesias que edificaron, de las mismas comunidades que ellos mismos formaron, pero ¿qué pasa con ese cristianismo? Eso es lo que yo siempre me he preguntado como teólogo, ¿qué pasa con esa acción santificadora después de la muerte de Juan? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa? Si hay una iglesia visible, si hay una jerarquía, si hubo también problemas, si hubo también, se dieron razón a eso. Nosotros creemos en la Trinidad, eso es una doctrina casi universal de la iglesia cristiana como tal. Creemos que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, creemos que hay 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, ¿quién aportó todo eso? Porque esas verdades como tal, aunque están en la Biblia, pero también hubo necesidad de clarificarlas. Hasta en el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Juan, también combaten lo que era el gnosticismo.
O sea, corrientes heréticas que se fueron formando a la par con lo que fue ese cristiano primitivo. Eso sería también un análisis después muy posterior, porque sería ya entrar a cosas más históricas, pero también me parece que ha sido muy interesante este compartir tanto de parte tuya como el que estás conduciendo, también como de la caballerosidad y la educación del evangelista Dani Córdoba, que en eso comparto completamente. Jesucristo lo podemos buscar en todas las iglesias, Él está presente ahí, porque su redención es de una manera universal. Y hay que buscar, como decía el Papa Juan 23, las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Porque si no, entonces ahí perderíamos la visión de lo que es el amor al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Carlos, y gracias también a Dani por esta oportunidad. No sé si hay otra pregunta o vamos concluyendo ya lo que tú decides. No, ya hemos concluido, pero a mí me ha parecido un compartir muy interesante de una confraternidad, ¿no? En el diálogo. Obviamente, esto es mucho más que esta simple temática que estamos llevando con relación a este tema, porque la historia es muy amplia. Habríamos que hacer unos cuantos programas más. Yo estaría muy honrado de seguir compartiendo tanto con usted, licenciado Guido Rojas, así como con Dani Córdoba, otros temas históricos, porque yo me reconozco un amante de la palabra de Dios, y la palabra de Dios me lleva a estudiar, a profundizar y a conocer la historia, como muy bien dijo Dani Córdoba, de que quien no conoce la historia, pues muy fácilmente puede errar, puede fallar. Y lo principal que tenemos que conocer es la profundidad de los textos bíblicos, ¿no? De lo que se trata este programa, el fundamento de la palabra de Dios. Y para mí ha sido todo un placer, un privilegio haber compartido con ustedes, y también ha sido una bendición que los hermanos y amigos se hayan conectado con nosotros en esta interesante conversación que hemos tenido con el licenciado Guido Rojas, con el apologista y evangelista Dani Córdoba, y deseándoles que el Señor los colme de bendiciones, y será pues hasta una próxima entrega aquí en su espacio Fe y Razón. Nos vemos. Amén.